Hola, espero se encuentren bien. En una conversación con mi suegro me comenta que tiene una motosierra Steel, el modelo MS210, y casualmente esta semana me preguntaron por esa motosierra en relación al video que hice con la Husqvarna, que fue una máquina que tuve por alrededor de 7 años. Entonces le pedí que me pudiera compartir su experiencia para así también compartirla con ustedes y a la vez darle mis impresiones en relación a cómo es trabajar con esta máquina. La metodología que voy a utilizar es la de siempre, donde voy a mostrar las características principales de esta máquina, voy a hacer algunos cortes con ella y después compartirle mis impresiones, y siempre considerando que yo soy un usuario doméstico, no me dedico de forma profesional a trabajar con estas máquinas, por lo tanto la apreciación que les voy a dar, la opinión, considérenla desde ese punto de vista. Lo primero que quiero mencionar es la calidad de los materiales en esta máquina, que Steel se caracteriza por tener excelentes materiales en sus máquinas y esta no es la excepción. Se ven de muy buena calidad, muy resistente. En relación a la comodidad para trabajar con ella, bueno, el peso indicado en las características la hacen una máquina fácil de manipular, fácil de manejar, me fue bastante cómoda y a la vez siempre considerar la motosierra una herramienta que hay que trabajar con mucho cuidado por los accidentes que son conocidos. El hecho que se sienta tan liviana eh, también da cierta tranquilidad por la fácil manipulación que se tiene con ella y con ello poder evitar algún accidente. En cuanto a la potencia, bueno, aquí pudieron apreciarla en uso, en funcionamiento, y este fue el tronco que corté. Para que tengan una referencia, yo mido 1,71 m, entonces no es menor el diámetro de este tronco, la madera está húmeda, el tronco todavía continuaba verde y así respondió bastante bien. Importante siempre obviamente manejar la cadena afilada, porque si la cadena no está afilada, por muy buena que pueda ser una motosierra, la cadena va a pasar en banda y lo único que van a hacer es que salga humo y no hacer un corte. Mi suegro ya tiene esta máquina hace 3 años y en todo este tiempo no ha tenido problema alguno. Y las mantenciones que hace son las usuales, que es estar afilando constantemente la cadena, mantener el estanque de aceite con aceite para su correcto y buen funcionamiento, no almacenar no almacenar o guardar la motosierra con mezcla para así también cuidarla, y un filtro de aire también limpio. Lo único que me llamó la atención, a pesar de que tiene una excelente calidad en sus materiales, es que esta pieza, que son los dientes donde se engancha la motosierra al tronco cuando uno está haciendo el corte y con eso hacer una mejor palanca, es plástico. Un plástico bastante resistente, pero yo pienso que si el uso que se le va a dar a una motosierra, o más bien a esta motosierra, si no es de uso doméstico, es muy probable que estos dientes se deterioren con facilidad. A diferencia, por ejemplo, como lo vi en los Husqvarna que tenía, que estos dientes son metálicos, una pieza metálica, y que se puede cambiar, a pesar de que se ve casi imposible que esos dientes se deterioren con el uso. Para finalizar, le agradezco a todas las personas que han llegado al canal, que me han dejado sus comentarios, se han suscrito, ya han alrededor de casi 1.500 personas suscritas en el canal, que dejan me gusta, hacen consultas, que han confiado de cierta forma en este proyecto.
Como les comenté anteriormente, no soy un profesional en el uso de estas herramientas. Tengo algo de experiencia, pero como pienso que son las personas que llegan a este tipo de videos donde desconocen casi de forma absoluta del tema, entonces necesitan esa pequeña orientación u opinión de otra persona que le da un uso similar al que ellos pretenden darle a esas máquinas, y muchas veces uno no se decide por el desconocimiento a cómo podría ser la calidad de esa máquina. Así que una vez más espero haberle ayudado y nos estamos viendo en otra oportunidad. Que esté muy bien, muchas gracias. Chao, chao.